Buen día, estimado licenciado y compañeros. Somos el grupo A1 y el día de hoy les hablaremos acerca de las secciones 16 y 33 de las NIF para pymes. Sección 26. Pagos basados en acciones. El alcance de esta sección especifica la contabilidad de todas las transacciones con pagos basados en acciones, incluyendo las que se liquidan con instrumentos de patrimonio o en efectivo, o aquellas en que los términos del acuerdo permiten a la entidad la opción de liquidar la transacción en efectivo o por la emisión de instrumentos de patrimonio. También este tipo de transacciones puede liquidarse por otra entidad del grupo en nombre de la entidad que se recibe o adquiere los bienes o servicios. Un ejemplo de la liquidación en efectivo de este tipo de transacciones es que una entidad puede conceder a los empleados derechos sobre la revaluación de acciones como parte de su remuneración, por lo cual los empleados adquirirán el derecho a un pago futuro en efectivo. Una entidad reconocerá los bienes o servicios recibidos o adquiridos en una transacción con pagos basados en acciones en el momento de la obtención de los bienes o cuando se reciban los servicios. Se reconocerá el correspondiente incremento en el patrimonio si se liquida por medio de un instrumento de patrimonio, o un pasivo si los bienes o servicios fueron adquiridos en una transacción con pagos basados en acciones que se liquidan en efectivo. Cuando no reúne todas estas condiciones, se registrará como gastos. Acciones. Sección 26, en su párrafo 26.5 nos indica que cuando los pagos concedidos se consolidan de forma inmediata, el empleado tiene la obligación de completar un servicio para tener el derecho sobre los pagos basados en acciones, ya que se considera que los servicios los ha prestado en contraprestación de los pagos. La entidad deberá reconocer en la fecha de concesión los servicios recibidos y el incremento derivado del patrimonio o pasivos. Por el contrario, si los pagos no se consolidan hasta que el empleado complete un servicio específico, la entidad realizará bajo el supuesto del periodo para la consolidación y la entidad deberá contabilizar los servicios a lo largo del tiempo junto con el incremento de patrimonio o pasivos. El principio de la medición: cuando la transacción se liquide con pagos basados en acciones, la entidad medirá tanto bienes o servicios recibidos, excepto cuando no se pueda medir con fiabilidad al valor razonable. Cuando no se pueda medir de esta forma, entonces la entidad medirá su valor con referencia al valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos. Acciones. Una entidad va a medir el valor razonable de las acciones utilizando la siguiente jerarquía de medición, la cual está basada en 3 niveles. En el primer nivel vemos que si hay disponible un precio de mercado observable para los instrumentos de patrimonio concedidos, se va a utilizar ese precio. 2. Si no hay disponible un precio de mercado observable, se medirá el valor razonable de los instrumentos de patrimonio utilizando datos de mercado observables que sean específicos de la entidad. Y 3. Si no hay disponible un precio de mercado observable y este resulta impracticable, se deberá medir indirectamente el valor razonable de las acciones utilizando un método de valoración que utilice datos de mercado tanto como sea practicable. Esta sección nos habla acerca de las modificaciones en los plazos y condiciones con que se concedieron los instrumentos de patrimonio. El primer caso nos indica que si la modificación aumenta el valor razonable de los instrumentos de patrimonio, los cuales fueron medidos inmediatamente antes y después de la modificación, la entidad va a incluir el valor razonable incremental. Este valor razonable incremental no es nada más que la diferencia entre el valor razonable del instrumento de patrimonio modificado y el del instrumento de patrimonio original, ambos estimados en la fecha de la modificación. Y el segundo caso nos habla que si la modificación reduce el valor razonable del acuerdo con pagos basados en acciones, la entidad va a continuar contabilizando los servicios recibidos como contraprestación de los instrumentos de patrimonio, como si esa modificación no hubiera ocurrido.
Esta sección nos menciona que la cancelación o liquidación de los incentivos con pagos basados en acciones que sean liquidados con instrumentos de patrimonio se deben contabilizar como una aceleración de la consolidación de la concesión. En el caso de las transacciones que se liquiden en efectivo, la entidad deberá medirlos, tanto los bienes o servicios adquiridos como el pasivo incurrido, al valor razonable del pasivo, y se medirá su valor razonable en cada fecha sobre la que se informa y en cada fecha de liquidación hasta que dicho pasivo sea liquidado. Algunas transacciones se pueden liquidar en efectivo o por medio de transferencia de instrumentos de patrimonio. De ser así, se debe contabilizar entonces como una transacción que se liquida en efectivo. Algunas jurisdicciones tienen programas establecidos por ley que permiten a los inversores en patrimonio, tales como los empleados, adquirir instrumentos de patrimonio sin proporcionar bienes o servicios que se puedan identificar de forma específica, o suministrando bienes o servicios con un valor claramente inferior al valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos. Esto indica que se ha recibido o se recibirá otra contraprestación, tal como servicios pasados o futuros del empleado. Estas son transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan con instrumentos de patrimonio dentro del alcance de esta sección. La entidad medirá los bienes o servicios no identificados recibidos o por recibir como la diferencia entre el valor razonable de los pagos basados en acciones y valor razonable de cualquier bien o servicio identificable recibido o por recibir medido a la fecha de concesión. Para concluir, tenemos la información a relevar. Una entidad revelará la siguiente información sobre la naturaleza y el alcance de los acuerdos con pagos basados en acciones que haya existido durante el periodo. Una descripción de cada tipo de acuerdo con pagos basados en acciones que haya existido a lo largo del periodo, incluyendo los plazos y condiciones generales de cada acuerdo, tales como requerimientos para la consolidación. También el número y la medida ponderada de los precios de ejercicio de las opciones sobre acciones para cada uno de los siguientes grupos de opciones. El primero sería existencia al comienzo del periodo, el segundo sería concedidas durante el periodo y el tercero serían las anuladas durante el periodo. También ejercitadas durante el periodo y expiradas durante el periodo. Existentes al final del periodo, ejercitables al final del periodo. Para los acuerdos con pagos basados en acciones que se liquiden en efectivo, la entidad revelará información sobre la forma en que se midió el pasivo. Para los acuerdos con pagos basados en acciones que se modificaron a lo largo del periodo, la entidad revelará una explicación de esas modificaciones. También la entidad revelará la siguiente información acerca de las transacciones con pagos basados en acciones que tienen sobre resultados de la entidad durante el periodo, así como sobre su situación financiera. Sería el gasto total reconocido en el resultado del periodo, también el importe total en libros al final del periodo para los pasivos que surgen de transacciones con pagos basados en acciones. Muchas gracias. Continuando con nuestra exposición, vamos con la sección 33, información a relevar sobre partes relacionadas. Esta sección requiere que una entidad incluya en sus estados financieros la información a relevar que sea necesaria para llamar la atención sobre la posibilidad de que su situación financiera y su resultado del periodo pueda verse afectado por las existencias de partes relacionadas, así como por transacciones y saldos pendientes con estas partes. Definición de parte relacionada. Es una persona o entidad que está relacionada con la entidad que prepara sus estados financieros. Una persona está relacionada con una entidad si es miembro del personal clave de la gerencia de la entidad que informa o de una controladora de la entidad que informa, si ejerce control o control conjunto o ejerce influencia significativa sobre la entidad que informa. Una entidad está relacionada con otra entidad si ambos son del mismo grupo o si una entidad es asociada o un negocio conjunto de la otra entidad. A revelar sobre las relaciones controladora-subsidiaria en los estados financieros, se deberá revelar las relaciones entre una controladora y sus subsidiarias con independencia de que haya habido transacciones entre dichas partes relacionadas. Una entidad revelará el nombre de su controladora y, si fuera diferente, el de la parte controladora última del grupo. Si ni la controladora de la entidad ni la parte controladora última del grupo elaboran estados financieros disponibles para uso público,
Se revelará también el nombre de la controladora próxima más importante que ejerce como tal, si la hay. Dentro de la información a revelar que la sección 33 requiere están las remuneraciones del personal clave de la gerencia. Dicho personal comprende todas las personas que tienen autoridad y responsabilidad al momento de controlar, dirigir y planificar las actividades de la entidad. Las remuneraciones se refieren a todas las contraprestaciones pagadas o por pagar a cambio de servicios prestados e incluye todos los beneficios empleados de los que se refiere la sección 28, así como los pagos basados en acciones a los que se refiere la sección 26 de NIF para pymes. Información a revelar sobre las transacciones entre partes relacionadas. Esta sección nos indica que una transacción entre partes relacionadas es una transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre una entidad que informa y una parte relacionada. Asimismo, nos cita ejemplos habituales de transacciones entre partes relacionadas en las pymes. Pero nos indica que esta lista no es exhaustiva y nos da ejemplos como transacciones entre una entidad y sus propietarios principales, transacciones entre una entidad y otra cuando ambas están bajo el control común de una sola entidad o persona, y transacciones en las que una entidad o persona que controla la entidad que informa lleva a cabo gastos directamente que de otra forma se hubiera realizado por la entidad que informa. Dentro de esta información a revelar sobre las transacciones en partes relacionadas, se debe revelar la naturaleza de la relación con cada parte relacionada, así como la información sobre transacciones, los saldos pendientes y los compromisos que sean necesarios para la comprensión de los efectos potenciales. Información a revelar sobre las transacciones entre partes relacionadas. Según la información a revelar en el párrafo 33.9, nos menciona en la información a revelar que estará exenta cuando un gobierno nacional, regional o local ejerza control o control conjunto sobre la entidad que informa. Para mencionar algunos ejemplos de transacciones sobre las cuales se deberán revelar, podemos mencionar compra o venta de bienes, compra o venta de inmuebles, arrendamientos, transferencias en función de acuerdos sobre licencias. Cuando entre partes relacionadas exista independencia mutua en cuanto a ciertas transacciones, las cuales se puedan justificar o comprobar, la entidad podrá señalarlo, de lo contrario no lo podrá hacer.